Si la semana pasada a alguien le hablaban de un protocolo de acuerdo, seguramente no le hubiera hecho mucho sentido. Sin embargo, ese concepto debe ser el más repetido de los últimos días en el Congreso. Es la herramienta que se utilizó para darle viabilidad a la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda del Senado. Queremos analizar más en profundidad este protocolo y que estamos en el despacho de uno de los que firmó este acuerdo. Nos referimos al ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Ministro, gracias por su tiempo en la Agenda Económica. No, muchas gracias a ustedes. Bienvenido acá al Ministerio de Hacienda a hablar de este acuerdo histórico que tú hacías introducción. Ministro, ¿es un mejor proyecto el que hay ahora? Efectivamente. Mira, todo protocolo de acuerdo lo que hace es avanzar en precisar, perfeccionar, mejorar el proyecto de ley. Y eso es lo que hace este protocolo de acuerdo, que antes que entremos a la microeconomía del protocolo y los detalles que trae, hay una macroeconomía, yo hablo siempre como economista, de un protocolo de acuerdo que nosotros hemos dicho, es histórico porque en la Comisión de Hacienda del Senado hemos logrado por unanimidad en ponernos de acuerdo en los objetivos que tenía esta reforma tributaria que se le plantearon al país desde que el programa de gobierno fue presentado en octubre pasado. Y es un acuerdo histórico porque además, cumpliendo los 4 objetivos que tenía la reforma tributaria desde un principio, es histórico porque además nos permite no solamente implementar la reforma en el año 2014, sino que darle sustentabilidad y estabilidad a los cambios tributarios estructurales que el proyecto de ley presenta. Ministro, ¿para usted era clave lograr este acuerdo para que la reforma sea aprobada a mediados de agosto y así ya esté lista para la discusión de presupuesto que comienza en septiembre? Mira, la clave acá no tiene que ver solamente con la aprobación de la reforma tributaria, porque como tú bien sabes, hay una mayoría, la nueva mayoría, el gobierno cuenta con la mayoría en la Cámara de Diputados, fue así demostrado cuando su trámite en la Cámara, y en el Senado también están los votos. Si el tema de fondo que tenemos acá es el siguiente, no está en juego en este momento que la reforma tributaria se implemente en el año 2014. Con la tramitación, con la celeridad y la eficiencia que se hizo en la Cámara de Diputados, eso es un dato. Lo que aquí teníamos es, en forma adicional, es darle sustentabilidad a los cambios estructurales que esta reforma estructural del sistema tributario se le propuso al país en nuestro programa de gobierno. Y este protocolo de acuerdo, histórico, por su transversalidad, por su unanimidad, es justamente lo que trae, digamos, es aquello, que es que una reforma estructural. Mira, si es tan importante entender esto, cuando tú diseñas políticas públicas y esas políticas públicas generan cambios estructurales, en especial en el sistema tributario, uno no solamente tiene que pensar en el 2014, en nuestra administración de la presidenta Bachelet, sino que tiene que pensar en Chile en adelante. Pero si era deseable tenerla para la discusión del presupuesto 2015. No, por supuesto, no, si eso yo lo descuento. Es decir, mira, ahí hay un objetivo absolutamente logrado. Nosotros cuando hagamos el presupuesto del año 2015, se formule en el gobierno, y por tanto a finales de septiembre, principios de octubre, comienza el debate en el Congreso, la reforma tributaria va a estar aprobada y vamos a poder contar con los recursos justamente para implementar el programa de gobierno. Ese es un objetivo, pero hay un segundo tan importante como ese, que es que este cambio estructural propuesto al país, de aumentar 8.200 millones de dólares en términos de recaudación, de mayores ingresos permanentes para el Estado, había que también darle o preocuparse, ocuparse de que fueran sustentables en el tiempo, estables en el tiempo. Y un protocolo de acuerdo justamente es eso lo que le entrega al país. Y además también le entrega una muy buena señal a la economía, en términos de las certidumbres que van a tener de aquí al futuro, no solamente a estos años, respecto de cuál va a ser el sistema tributario que van a enfrentar los agentes económicos. Ministro, vamos a los puntos principales de este protocolo. No hasta hace mucho usted defendía apasionadamente la renta atribuida obligatoria. Sin embargo, ahora va a ser opcional. ¿Por qué cambió de idea? ¿Se dio usted para que se lograra este consenso? ¿O, junto al subsecretario de Hacienda, Alejandro Micro, quizás se dieron cuenta que no era el mejor mecanismo ante la gran cantidad de críticas que venían de un lado u otro lado político? Nicolás, dos cosas. Y yo creo que este acuerdo histórico, este acuerdo unánime, hay que explicarlo en su dimensión positiva. Dos cosas. Mira, aquí hay 4 objetivos que tenía la reforma tributaria, y este protocolo de acuerdo no solamente yo hablo en pasado, sino que lo confirma en su total dimensión. Déjame decirte los 4 objetivos que nos propusimos, los propósitos de esta reforma tributaria. Recaudar 8.200 millones de dólares,
aprobado. Que se recaude en forma progresiva, mejore la distribución del ingreso, después de haberse implementado la reforma tributaria, aprobado en el protocolo. Que la evasión y la elusión disminuya en no menos de 1.400 millones de dólares, aprobado en el protocolo. Cuarto objetivo que también tenía nuestra reforma tributaria, crear nuevos incentivos para el ahorro y la inversión, absolutamente confirmado en el protocolo. Los 4 propósitos que nosotros nos planteamos con la reforma están absolutamente en el protocolo. Vamos a los instrumentos, que son los que tú me invitas. Mira, hay uno en especial, que era el corazón de la reforma, que era justamente que en nuestro sistema tributario nosotros teníamos un diagnóstico, donde habían abusos, donde había ilusión, donde efectivamente el sistema tributario, el diseño del sistema tributario, había un corazón que estaba permitiendo todas estas cosas. A eso nosotros lo llamábamos el FUT. Y el FUT en nuestro proyecto de ley se elimina, no solamente en el sistema que tiene renta atribuida, que se mantiene la renta atribuida, pero también en este nuevo sistema voluntario que no tiene renta atribuida, se elimina el FUT. Y por tanto, Nicolás, muy importante esto. ¿Por qué pudimos lograr este acuerdo? Porque colocamos 2 cosas básicas. Mantener la recaudación, porque acá quienes más tienen siguen aportando y pagando impuestos de la misma manera. Se mantiene la recaudación viene de los que tienen más, y segundo, se elimina el FUT. ¿Pero por qué se dio en eso, ministro, de que se pasara a ser una renta obligatoria a una opcional? Discúlpame, si no hemos cedido en que se elimine el FUT, porque te quiero dejar con claridad eso. Eso para usted lo más importante. Ese es el corazón de la reforma. 4 objetivos y terminar con los abusos y los temas de elusión, terminando con el FUT. El protocolo de acuerdo no es interpretable, es explícito. Tú lo lees y termina con el FUT. La pregunta tuya ya es una tercera derivada. ¿Con qué instrumentos terminamos con el FUT? El proyecto de ley planteaba y plantea, y lo sigue planteando, que la renta atribuida termina con el FUT. Y la renta atribuida no solamente es un tema de que termine con el FUT, sino que protege a más del 95% de los contribuyentes, como bien tú lo sabes, que les conviene estar, digamos, en renta atribuida a todas luces. Esto puede ser muy técnico, pero lo explico muy sencillo. El impuesto, digamos, integrado, pagan las personas, y cuando las personas pagan menos que el corporativo de primera categoría de las empresas, les conviene estar, digamos, en un sistema totalmente integrado, en renta atribuida, que es más del 95% de los contribuyentes. Nosotros hemos estado flexibles a que exista también un sistema voluntario, donde no existe renta atribuida, pero donde la recaudación sea exactamente la misma y donde el FUT y los abusos y la elusión terminen. Mira, no va a haber contemplación. Ministro, es explícito el acuerdo y te lo quiero decir. Los objetivos y los instrumentos y el corazón están intactos. ¿Y el sistema parcialmente integrado cumple con de mejor forma lo que ustedes siempre han pedido, que los que tienen más paguen más? Por ejemplo, con el parcialmente integrado las empresas van a pagar 27% y las personas de tramo más alto van a pagar hasta 44,4%. Y por tanto, tú me estás dando la razón. Nosotros dijimos como objetivo que los que tienen más debían hacer un esfuerzo superior proporcionalmente, debían aportar más en la recaudación tributaria y en este sistema que es voluntario, que efectivamente, como tú bien lo has dicho, es semi-integrado, sin FUT, sin renta atribuida, van a estar haciendo un aporte en primera categoría no de 25, de 27, y como tú bien lo dices, no van a estar haciendo, digamos, un aporte acá con un global complementario de 35, que aunque el global complementario se mantiene en 35, como tú bien lo sabes, y las matemáticas las has hecho, si están retirando van a estar llegando a 44,5. Por tanto, sin duda, se mantiene la progresividad, se recauda de los que tienen más, se mantiene la recaudación y se termina el FUT. Ahora, dicho todo lo anterior, porque también hay que ser bien claros y transparentes, hemos sido flexibles en avanzar, en proteger a la clase media, en proteger, digamos, a la pequeña y mediana empresa, en avanzar en algunas materias en las cuales, efectivamente, en las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, había que avanzar para dejar claros y protegidos los intereses, digamos, de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque no hemos tenido problemas con ser flexibles en ese tema, porque iban absolutamente en la dirección que nos habíamos propuesto en esta reforma tributaria. Si la clave aquí fue encontrar un punto común, terminemos con el FUT, y mantengamos la recaudación y que los que tienen que hacer un esfuerzo superior sigan siendo los de más altos ingresos. Alcanzado aquello,
encontramos los mejores instrumentos, perfeccionamos los mejores instrumentos y como tú partiste en esta entrevista, sí, creo que estamos alcanzando un histórico acuerdo nacional para una mejor reforma tributaria para Chile. Bueno, un protocolo de acuerdo que también se da en medio de una desaceleración económica, una coyuntura que hablaremos con el ministro a la vuelta de esta pausa en Agenda Económica. Seguimos conversando con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Ministro, hemos crecido a 2,5% en el año acumulado. ¿Está preocupado? ¿Cuán preocupado está por la desaceleración económica? Mira, estamos ocupados, porque hay una desaceleración económica que, como ya lo hemos dicho, es una desaceleración que viene, digamos, desde el año 2013, pero yo no me quiero quedar en eso. No me quiero quedar en eso respecto de si viene heredada, porque los datos así lo indican. El tema de fondo es otro. El tema de fondo es que estamos ocupados, nos estamos ocupando de este tema. ¿Y cómo se están ocupando para el tema? Exactamente. Mira, si fuimos capaces de ponernos de acuerdo con los trabajadores y con la CUT para un salario mínimo que entregara una expectativa y certidumbre de lo que va a ocurrir con esto, digamos, de aquí al 1 de enero del 2016, y armamos un acuerdo y firmamos un acuerdo con la CUT. Si fuimos capaces como gobierno, este ministro de Hacienda, de armar un acuerdo en la Comisión de Hacienda del Senado, unánime, con todos los sectores políticos y representados de la nueva mayoría y de la oposición, para avanzar en reforma tributaria, que es una muy buena señal también para el mercado. Te diría que ¿cuál es el minuto? ¿Cuál es la gran tarea de este minuto? Es que si hemos sido capaces de hacer esos acuerdos, es que hay que hacer un llamado tanto al sector público como al sector privado para justamente ponernos de acuerdo justamente en implementar nuestra agenda de productividad, innovación y crecimiento, implementar nuestra agenda de energía, hacer nuestra tarea en el sector público para que la inversión pública efectivamente sea dinámica y efectivamente avancemos justamente en todas aquellas materias que tienen que ver con polos de desarrollo y de estrategias de desarrollo regionales en el país. Y en ese sentido, este protocolo de acuerdo que es histórico de reforma tributaria tiene un tema técnico, tiene un tema de reforma tributaria, tiene un tema de reforma estructural, tiene un tema de recaudación para la sustentabilidad del programa de gobierno, pero tiene también un tema de estabilidad en términos de la información que tienen los agentes de la economía y la certidumbre. Ministro, respecto a eso, respecto al protocolo de acuerdo, ¿cree que se pueden entonces, ya que sería más o menos la reforma tributaria que podría ser aprobada finalmente, eso le da más certidumbre a los inversionistas y así los proyectos de inversión no se vayan postergando como parece que ha sucedido en los últimos trimestres y eso le dé un empuje definitivo a nuestra economía? Eso ha ocurrido en la inversión en la minería. Cuando tú sacas la minería, lo que está pasando con la inversión de los otros sectores es bastante consistente, digamos, con lo que ha pasado, digamos, atrás. Ojo, hay que hacer bien el análisis. Aquí ha habido, digamos, un ciclo minero y nos estamos ocupando de ello. El tema de fondo es que el valor que tiene este acuerdo histórico, el valor que tiene es de que nosotros saquemos, digamos, la reforma tributaria y la implementemos en el año 2014, como yo te lo decía en el primer bloque, tiene que ver con la estabilidad. Y la estabilidad es valorada, la certidumbre es valorada en el mercado. Aquí hay reglas claras, digamos, de lo que va a ser el sistema tributario, no solamente en esta administración, sino por los próximos 10, 15 años en Chile. Y eso tiene un valor muy importante para el mercado, para los agentes y para la economía. Y lo que nosotros tenemos que hacer hoy día, que nos pusimos de acuerdo en el salario mínimo, nos pusimos de acuerdo en la reforma tributaria, no me cabe ninguna duda que nos vamos a poner de acuerdo en el sector privado para dinamizar esta economía y, por ejemplo, para implementar las medidas que ya han sido anunciadas por la Presidenta de la República en la agenda de productividad, innovación y crecimiento. Con este nuevo proyecto de reforma tributaria, de todas maneras, ¿van a continuar su fe en lograr el balance estructural para 2018? Absolutamente, eso no está en juego. Es más, la reforma tributaria lo que hace es certificar que nuestro decreto de política fiscal, que las cuentas fiscales que hoy día están deficitarias estructuralmente, cuando se arme el presupuesto del año 2017, la Presidenta y el Gobierno de la Presidenta lo arme a finales del 2017, que es el presupuesto del año 2018, nosotros lo que estamos diciendo y cuál es nuestra meta, que las cuentas fiscales estén ordenadas y el balance estructural sea un presupuesto balanceado estructuralmente, es decir, 0% del PIB. ¿Le preocupa el desempleo al alza? Mira, las cifras que hoy día tenemos en el mercado del trabajo, digamos, han sido hasta la fecha alentadora, está bastante, digamos, ya avanzado, digamos, el invierno, estamos teniendo un monitoreo de aquello juntamente con la ministra, digamos, del Trabajo, pero te diría lo siguiente, yo creo que aquí hay un clima
Hay un clima en el mercado que también con este acuerdo histórico de la reforma tributaria comienza a cambiar. Y comienza a cambiar y justamente ¿por qué? Porque cuando colocamos los intereses de Chile por delante y cuando efectivamente nos concentramos en avanzar, digamos, con una mirada de Estado, justamente es posible hacer este tipo de acuerdos, como el de reforma tributaria, como también, estoy absolutamente convencido, vamos a poder llevar adelante nuestra agenda de productividad, innovación y crecimiento para dinamizar la economía. Le pregunto lo del desempleo porque las proyecciones hablan, las más pesimistas, de que estaríamos en 8%, casi 9% a final de año. Mira, ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su proyección de eso es desempleo? como futurología. Futurología económica, no, eso es futurología. Yo creo que esos eran los peores escenarios que se daban, digamos. ¿Cuál es su proyección de desempleo? Mira, el Ministerio de Hacienda, digamos, hace proyecciones, las presenta 2 veces al año, digamos, y nosotros no estamos todos los días haciendo proyecciones. Lo que sí estamos haciendo es ocupándonos y siguiendo con detención qué está ocurriendo en el mercado del trabajo. Y hasta la fecha, ninguna de esas proyecciones ha estado confirmada, digamos, en el mercado del trabajo. El mercado del trabajo, digamos, se ha estado comportando consistente con lo que estamos pasando con una economía que está creciendo más lento, pero las tasas de desempleo todavía, digamos, están bajas, y están más bajas, digamos, de lo que tú tenías, digamos, hace 12 meses atrás en Chile. Ministro, me imagino que ha visto las palabras del expresidente Piñera señalando que las reformas que impulsa el gobierno han afectado y van a afectar el crecimiento económico. El ministro Peñailillo, ministro del Interior, dijo que el ministro debe moderar su lenguaje. ¿Usted cómo le responde al expresidente Piñera? Mire, el gobierno ya le ha contestado, digamos, en ese sentido al presidente Piñera. El ministro Peñailillo lo ha hecho con bastante claridad. Yo se lo pregunto porque toca su área, reforma tributaria y crecimiento económico. Si usted me deja contestarle, Nicolás, el gobierno le ha contestado, lo ha hecho el ministro Peñailillo. Yo confirmo cada una de las letras del ministro Peñailillo. Yo creo que hay que tener la mesura, sobre todo cuando uno está fuera de Chile. Y sobre todo cuando ha ocupado un cargo de la envergadura que él ha ocupado. Y en ese sentido hay que tener la mesura para colocar los intereses de Chile por delante. Y lo que nosotros hemos hecho es escuchar y escucharnos. Y yo le diría que las palabras del expresidente Piñera no están en sintonía con lo que la sintonía que tenemos con este protocolo de acuerdo unánime e histórico en Chile. Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación y estaremos aquí cada vez que usted nos invite. Bueno, y con este análisis del protocolo de acuerdo a la reforma tributaria y la coyuntura económica nacional, terminamos este programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.